Esta es una nueva cita con la fuerza de los argumentos. Ustedes saben que este es el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que se hace en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad con el apoyo de la Facultad de Comunicaciones, el Instituto de Filosofía y que se transmite por Telemedellín, por el Canal U y por el Canal Zoom. Como en todas las otras ocasiones, los temas son de primer orden y en esta ocasión queremos cumplir una promesa, otra de las que hacemos pero que cumplimos. Habíamos dicho que volveríamos sobre la ley de víctimas y restitución de tierras. Pues hoy vamos a hablar de esa ley, pero sobre todo en su segundo aspecto, la restitución de tierras. ¿Qué factores son favorables, cuáles van en contra, cómo se está tratando de hacer, qué peligro vemos, hacia dónde van las cosas, hasta dónde hemos podido avanzar? Entonces hemos invitado a dos expertos que tienen que ver desde el punto de vista legal y jurídico y desde el punto de vista de la también legal y jurídico, pero desde las organizaciones no gubernamentales, Forjando Futuro. Está con nosotros el doctor Gerardo Vega Medina, abogado de la Universidad Católica de Bogotá y magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Lovaina. Doctor Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, y está también nuestra colega de la Universidad de Antioquia, Paola Andrea Posada. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y con maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Paola, muchas gracias. Acabas de llegar como docente hace unos meses a la universidad. Realmente con la universidad estoy hace 4 años y medio con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como docente, pero empiezo este año vinculada a tiempo completo ya como a la universidad. profesora de carrera, bienvenida. Exacto. A esta trayectoria que es bastante emocionante. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué curso estás dando en la Facultad de Derecho? Actualmente estoy dictando un curso que es Teorías del Desarrollo, estoy también con diseño de proyectos de inversión pública y en el área de metodología de investigación. Correcto. Y en eso te has ocupado entonces de estos aspectos de la ley de tierras, de la ley de víctimas y restitución de tierras. Bueno, realmente el interés por investigar el tema de tierras y específicamente el tema de despojo nace en el marco de mis estudios de maestría, ¿cierto? Mi investigación para optar el título de magíster está relacionada con el despojo de tierras y fue precisamente una investigación que se hizo con el Instituto Popular de Capacitación, una ONG, y aprovechamos, ¿cierto?, los intereses tanto de la ONG como mis intereses académicos para trabajarle al tema. Correcto. Bueno, Gerardo está en otra ONG, ¿de qué se ocupa? Fundación Forjando Futuros tiene 2 áreas, una de desarrollo que tiene que ver con atención a población vulnerable, población pobre. Nacimos en la región de Urabá, hoy tenemos trabajo en el oriente antioqueño, el área metropolitana de Urabá, un área para desarrollo, salud, vivienda y otra área que es representación judicial a víctimas del conflicto armado y hace 6 años estamos en el tema de tierras. Bueno, esa ley 1448 que llaman de víctimas y de restitución de tierras ha sido muy polémica, tanto por los anteriores gobernantes, directores del gobierno como por muchos de los hacendados y propietarios que ven en esa ley algo así como una involución, un retorno al preuribismo, y que el uribismo había calmado según muchos críticos y que entonces esta ley lo que da es la oportunidad de que se envalentonen los pueblos, que las guerrillas digan que les dieron la razón, que al hablar aquí de conflicto interno armado entonces se está reconociendo un estatus político, etcétera. ¿Eso ha sido cierto? ¿Ustedes cómo lo han visto? En mi opinión, la diferencia con el gobierno anterior es que esta ley incluye las víctimas de agentes del Estado, o sea, víctimas que eran ocasionadas por la fuerza pública, los soldados, la policía, el DAS, cualquier cuerpo de seguridad no era reconocida en el tema de la reparación de las víctimas, reparación administrativa o reparación judicial. Esta ley la reconoce, la incluye y también incluye un aspecto nuevo que es el tema de tierras. Antes no estaba eso en la legislación nuestra. Esos 2 puntos creo que son fundamentales en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a raíz de esta ley 1448. Adelante, bueno, Paula. Digamos que hay muchas maneras de mirar este asunto, ¿cierto? Pues por un lado están los intereses que llevan a que surja una ley de justicia y paz, ¿cierto? Donde yo diría que como un efecto colateral aparece el asunto de reparación o la ley de reparación a las víctimas, ¿cierto?
Y lo mismo pasa, en mi criterio, con el asunto de la restitución de tierras y que aparezca en esta ley un capítulo de restitución de tierras que en principio ni siquiera estaba contemplado en la ley de víctimas. Es un capítulo que surge más como una iniciativa del Ministerio de Agricultura por una necesidad que tiene el Plan de Desarrollo Nacional de legalizar tierras, de sanear tierras para impulsar los procesos de desarrollo, ¿cierto? Entonces ahí hay otros intereses que no necesariamente es precisamente el interés de reparar a la víctima o de restituir a la víctima, y en ese sentido no habría mucha contradicción en los intereses de algunos grupos de poder que puedan hacerle oposición a la ley Paola, como me la estás tal. poniendo muy dura porque estás diciendo entre palabras es que eso es caridad con uñas. Sí. ¿Así se ve la cosa? Bueno, hay que matizarlo también yo un creo poco, que pero hay también el eso. país en el siglo pasado intentó otras reformas agrarias que fueron fallidas. Ninguna se pudo. Y esta quizás empieza por la puerta de atrás, bien podríamos decirlo, por el tema de la restitución. Ese es el tema pequeño en el tema rural, el tema de la restitución. Perdón, pero yo creo que la gente necesita, quiere y es necesario moralmente que Colombia repare esas víctimas. Correcto. Entonces yo creo que hay que hacerlo. Independientemente de que haya intereses más allá, hay que hacerlo. Sí. ¿O qué le preguntamos a los 6,5 millones de personas que están en las calles, en los semáforos? Que no la reparen, que les devuelvan su tierra, que con eso van a hacer plan de desarrollo, que con eso van a tener unos macroproyectos económicos. Pues ese será otro tema. Perdón, pero que las víctimas necesitan ser reparadas, eso, indiscutiblemente. Sí, pero hablemos de las 13 reformas fallidas del siglo XX. Porque las más audaz, reformas agrarias. De reformas agrarias, sí, reformas agrarias fallidas, que fueron 1936, 1968 y 76, 75. ¿Por qué fallaron? En mi opinión fallaron porque los gobiernos de ese momento permitieron que los que se oponían a esas reformas agrarias les dieran el tiempo suficiente, no fueron radicales, no fueron profundas, no las aplicaron de inmediato, el gobierno no tuvo la voluntad política de una aplicación de inmediata y radical, y les dio tiempo a los que se oponían de organizarse y controvertir por la vía de la ilegalidad y por la vía de la legalidad esas reformas, y fracasaron, fracasaron. Entonces, está pasando algo parecido. Si este gobierno no actúa de manera rápida, pronto, de manera radical, sigue dando plazos, si esto se sigue corriendo en el tiempo, si los funcionarios públicos que están allí siguen dándole plazo y crean puros procedimientos en lugar de hacerlo ya, hoy va a pasar igual. Primero se opusieron en el Congreso de la República a esta reforma, se siguen oponiendo, ¿cierto?, en los entes territoriales, los departamentos y municipios, porque es allí donde está el problema. Muy bien la ley, como nace en el Congreso de la República, pero aplíquenla a los territorios. Van 58 muertos, 14 de ellos en Urabá, 2 de ellos aquí en Medellín. Entonces se oponen por la vía de la legalidad, vaya y venga, que esa es la discusión, ¿cierto? Sí, eso sería la democracia. Eso sería la democracia, pero que se opongan también por la vía de la ilegalidad, punte bala, ese es el otro problema. Entre más tiempo pase, más tiempo para que se organicen los que se oponen a la ley. Bueno, pero sí la ley prevé unos tiempos, ¿no? ¿Cómo? Dale, no, la ley prevé unos tiempos, enseguida hablamos. Pero... Lo que pasa es que aquí ya se han tocado varios temas, ¿cierto? En primer lugar, yo creo que no podemos hablar de este intento de restitución de tierras en el capítulo de tierras de la ley de víctimas y confundirlo con una pretensión de reforma agraria, ¿cierto? No hay tal pretensión, no hay relación entre Hay diferencia ambos. entre reforma agraria y devolución de tierras. Exacto. A los Una cosa es la reforma agraria, eso es la restitución exacto. plenamente Una de acuerdo, cosa correcto. es querer restituir las tierras a los despojados, víctimas del conflicto armado, y otra cosa es pretender cambiar la estructura de tenencia de la tierra, y eso no se va a hacer. Pero como ¿cierto? no estamos hablando sobre reforma agraria, sino como restitución. Exacto, Sí. no Ese es el estamos tema. hablando de reforma agraria, y esto no tiene nada que ver con reforma agraria, que es que muchos suelen pensar que hay una intención del gobierno de hacer reforma agraria, y eso no es cierto, y lo ha dicho el mismo ministro, ¿cierto? Aquí no hay interés de hacer reforma agraria. Pero con esa pregunta que hacías, sí hay un asunto que coincide con los fracasos de esos intentos de reforma agraria y tiene que ver también con esta crisis de nuestro sistema político, ¿cierto? Y la conformación de 2 partidos políticos fuertes en el siglo XX que terminan fusionados a través de un frente nacional y unos intereses que empiezan a negociarse, ¿cierto? Y esos intereses que se empiezan a negociar hacen que estas reformas agrarias no logren llegar a ninguna parte,
porque hay unos grupos de poder fuertes representados por partidos políticos que no les interesa y buscan obstaculizarlo de cualquier modo. Y más o menos yo me atrevo a decir que algo parecido puede llegar a suceder con esto, ¿cierto? Permitimos que llegue o que funcione la restitución, pero hasta cierto punto, siempre y cuando no nos modifique mucho esa estructura que ya tenemos en los territorios. Entonces hay varias cosas. Y lo otro es que una cosa es hablar de restituir tierras, lo cual es absolutamente necesario, pero otra cosa es hablar de restituir tierras con un enfoque de reparación a víctimas, que esa no es una lectura que se puede hacer de esta ley. Entonces, restitución sí, no podemos negarnos que aquí habría un avance hacia la restitución, pero no necesariamente con un espíritu de reparación a las víctimas, lo cual vuelve la ley un tanto riesgosa. Bueno, pero es que vamos a tener que ver si hilar delgadito con esos términos, porque mira, si restituir la tierra no es una reparación, entonces ¿qué es una reparación? Al que lo hayan echado del lugar y está por aquí en las calles o pidiendo limosna. Lo que pasa es que desde la legislación internacional y los mismos principios de la justicia transicional, ¿cierto? Cuando hablamos de reparar a las víctimas, hablamos de una reparación integral, ¿cierto? Y no de una restitución que se surta más en el terreno de lo jurídico, de decir que vea, le devuelvo a usted el título de la tierra y ya se entiende que hubo una restitución, cuando ni siquiera hay una restitución material porque no hay posibilidades fácticas de regresar al territorio, pero tampoco se le generan otro tipo de condiciones a las víctimas para que efectivamente puedan regresar, puedan retornar en condiciones de no repetición. Por eso a mí me ha sonado extraño que ya hablen de justicia transicional. ¿Transición de dónde a dónde si todavía estamos en la guerra? ¿Eso cómo se entiende? Bueno, digamos que teóricamente lo que ha inspirado la ley de justicia y paz, ¿cierto? Y se deriva también esta ley de víctimas, viene desde esos principios y desde esa teoría de justicia transicional. Advierto que no soy una experta en justicia transicional, pero digamos que es una justicia, unas teorías que se han creado en esos escenarios de guerra que quieren hacer una transición hacia la paz, ¿cierto? Entonces se crea un marco jurídico que otorga unos beneficios a unos actores armados, a unos victimarios, para que se sientan motivados a dejar las armas, ¿cierto? Entonces viene un escenario de rebaja de penas y demás. Aquí han interpretado un poco ese tema de justicia transicional en que sea el Estado el que tenga la posibilidad de tener el monopolio exclusivo de las armas, ¿cierto? Para superar el conflicto, tanto de grupos de extrema derecha como de grupos de extrema izquierda, guerrillas o autodefensas. Porque en otras partes el tema de justicia transicional se ha dado para salir de la dictadura a la democracia o salir de un régimen religioso a la democracia, para superar guerras civiles, dictaduras, en fin. Pero aquí no estamos en esa circunstancia, pero sí hay un conflicto armado interno. Bueno, en el momento en que se supere el conflicto, pues habrá transición. Pero ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacemos con las víctimas? Llevamos 50 años en el conflicto. ¿Las víctimas no tienen derecho a que se les repare aún así? Claro que tienen derecho. Yo creo que hay que avanzar en esos temas. Claro que no va a ser todo, porque el conflicto está permanente ahí. Pero ¿por qué va a ser malo que a la víctima se le repare, así sea una parte? En lo de justicia y paz, que un poco pusieron el tema ahora, justicia y paz, hay unos avances. Hay 3.000 y pico de cuerpos que se han encontrado. Fosas exhumadas, 600 entregados de manera plenamente identificada, eso es un avance. Son más de 35.000 los delitos confesados, eso es un avance. Que Mancuso, Don Berna, Jorge 40 estén desmovilizados, estén extraditados, pues ya no están por lo menos delinquiendo ahí en los territorios. Yo no estoy diciendo que se va a operar el conflicto, tienen sus delegados. Pero allí hay unos avances. ¿En qué ha fracasado esto, creo yo? El tema de ley de justicia y paz, de la ley 975. En que no hay reparación a las víctimas, ¿cierto? No hay procesos judiciales de 3.000 y pico de casos, de 135.000 víctimas que se presentan en justicia y paz, ¿cierto? 34.000 son solamente en Medellín, ¿cierto? No hay fallo para ellos. No se llega a 10 los fallos y vamos para 8 años. Bueno, lo mismo puede pasar con el tema de restitución de tierras. En el tema de justicia, la verdad judicial, y en el tema de quienes han financiado, patrocinado y fomentado a los grupos, a esos aparatos organizados de poder criminal, no se ha llegado allá. Yo creo que la gran deuda de este proceso es esa. La financiación, el fomento, la parte económica, quienes lo financiaron, aún esa verdad no se tiene. No ha salido a la luz. Ni las víctimas tienen un fallo donde se diga la reparación judicial para usted, señor, es esta.
Bueno, pero hay, en el tapete está en juego una doble situación. Les dicen, o es una tomadura de pelo para el país, algo así, o una caridad con uñas, o realmente hay un diálogo con los grupos armados, por ejemplo, como las FARC y el ELN, que pueden estar dando aliciente al gobierno para seguir con ese trabajo. ¿Ustedes cómo la ven en el terreno? Por lo menos ustedes que están metidos en el campo. Mire, para hablar del tema de restitución, yo creo que hay un avance en la ley. Hay unos derechos consagrados, por eso mucha gente se opuso. La extrema derecha de este país se opuso a esa ley y se opusieron al capítulo de tierras y han querido que no se aplique. Y lo han hecho por la vía legal y por la vía ilegal, Sí. ¿cierto? ¿Qué avances hay? Mire, nosotros, en mi caso, como abogado, desde el 2004 hemos estado trabajando temas de restitución, llevando procesos judiciales en Urabá, de Nueva Colonia, de Turbo, llevando procesos judiciales. Y se asistía al Ministerio de Agricultura, a la Defensoría, entonces, o al INCODER, todo el mundo decía que no era competente. No, eso no me toca a mí, eso le toca al INCODER, el INCODER decía le toca al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura a la Defensoría a la Procuraduría. Pasando los papas Todo el calientes. mundo se pasaba, ¿cierto? Hoy existe una institucionalidad, ese es un avance. Hay una unidad especial de gestión de tierras que depende del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tienen que cabezar esa cosa. La gente sabe, ya tiene claro dónde puede resolver el tema. Y dos, una parte judicial que se crea, los jueces agrarios y los magistrados agrarios, Correcto. para que se resuelva allá el tema judicial. Hay unos términos que ustedes los han hablado, más o menos son 8 meses, ¿cierto? Ahí eso es un acierto, es importante. Y una voluntad política del ministro de Agricultura y del presidente de la República, que ha dicho, vamos a trabajar este tema, ¿cierto? Yo veo a Paola un poco escéptica, pero digo, que se logre o no se logre es el reto. Esta puede ser la mejor ley o la peor ley. La peor ley. La mejor ley, porque hay consagrados unos derechos. La peor ley es que si no se cumple, si no se aplica, crearía más Una frustración mayor. Una frustración mayor para el pueblo colombiano. Claro. Pero yo creo que aquí el reto es ayudar a que se aplique. ¿Cómo ayudamos? Y proponerle fórmulas. Nosotros vemos muchos problemas en la aplicación de la ley. ¿Cómo va? Va mal la aplicación de la ley, ¿cierto? Y a eso hay que ayudar a decirle, mire, yo creo que el camino sería este. Yo dejo ahí el tema por ahora. Meterle gente, pero... Bueno, yo sí soy bastante escéptica con el tema de esta ley, en especial con el tema de restitución de tierras. No puede uno negar que efectivamente hay un avance, por supuesto lo hay, o sea, por lo menos existe una ley, por lo menos estamos hablando del tema de restitución, pero yo creo que tenemos que tener también una capacidad muy analítica y muy reflexiva de lo que puede pasar con esa ley. Gerardo admite que puede ser o la mejor o la peor ley. Y en este momento y en el contexto social y político donde se viene desarrollando, está perfilada a ser la peor ley y a volverse una amenaza incluso para las mismas víctimas, incluso para aquellas que terminen siendo beneficiarias de la restitución. Yo lo que considero, Gerardo, es que organizaciones sociales, la academia y todos tenemos que confluir alrededor de esta ley, pero no para apoyar de manera ciega la ley y decir sí a la ley de tierras tal cual la tiene planteada el gobierno, sino venga, a esto hay que hacerle todas estas modificaciones si efectivamente se quiere restituir y se quiere reparar a las víctimas, A ver, más allá de legalizar las tierras. Es que Yo sería no estoy muy hablando bueno, de legalizar las tierras. hablemos, No he hablado de eso. Pero yo sí. sería muy bueno, Paola, decir, bueno, listo, entonces vamos a decir cuáles son los arreglos que hay que poderlo hacer, porque Colombia se ha pasado la mitad de la vida diciendo lo que proponen no es bueno porque no es perfecto, pero tampoco sabemos decir qué es lo perfectible. ¿Qué es lo perfectible en esta parte Bueno, de vea, tierras? ahí tenemos una primera dificultad y es que el gobierno está haciendo un reconocimiento de que hay unas tierras despojadas, ¿cierto? Pero está haciendo un reconocimiento en una dimensión de 2 millones de hectáreas despojadas, ¿cierto? Cuando aquí realmente estaríamos hablando de más de 8 millones de hectáreas, pero el gobierno está hablando de 2 millones, incluso... Tú dices 8 millones entre 1991 y hoy, que es a donde dice la ley. No sé exactamente si del 91, Pues de la pero sí Constitución nueva. estadísticas que se han hecho incluso ni siquiera desde el 91, sino aproximadamente desde el 98 hasta la fecha. En los últimos ¿cierto? 15 años. Entonces estamos hablando de Yo 8. lo que entiendo es que las cifras reconocidas por el gobierno son de 6,5 millones de esta manera. 2 millones de despojo material, 4 millones de abandono y 500.000, ¿cierto?, que están en estupefacientes, en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Es ahí donde
qué hay que decir para lograr rutas de aplicación posible de la ley, ¿cierto? Entonces, en 6,5 millones creo que hay como un consenso, ¿cierto? Hay muchas cifras, pero como que a las que más se acerca todo el mundo es de esas 6,5 millones, 2 de despojo material, 4 de abandono y 500.000 que están en la Dirección Nacional de Estupefacientes, para 6,5 millones de hectáreas. Gerardo, déjame terminar la idea. Veamos a ver, qué pena. Excúsame. Bueno, y es que voy a hacer otro punto, y es que desde la misma ley se está haciendo una diferenciación entre lo que son tierras despojadas y tierras abandonadas, ¿cierto? Y ahí queda el grueso de la tierra que ha sido despojada o abandonada, ¿cierto? Y solamente está haciendo reconocimiento de tierras dentro de ese concepto de despojo que maneja el Estado, y es donde hubo una intención de apropiarse de la tierra, ¿cierto? Pero está desconociendo que hay víctimas del desplazamiento forzado que hace 15, 20 años nunca más pudieron volver a regresar a su tierra, y se guarda un silencio total frente a ese tema y esas tierras, como si en términos reales esas tierras también no hubieran terminado despojadas, ¿cierto? Porque hay una interrupción arbitraria del uso y goce y disposición de esas tierras. Entonces, Gerardo, permíteme. Entonces ahí hay un asunto, y es, primero, tenemos que hacer un reconocimiento más amplio, una conceptualización más amplia de lo que es el despojo, y no una conceptualización restrictiva como la está haciendo el Estado, de modo tal que para el Estado solamente hay 2 millones de tierras despojadas, y de las otras 2 millones, los otros 6 millones o más, no se habla, ¿cierto? Pero entonces estamos concentrados nomás en estos 2 millones. Es que se entiende como desalojo aquel que fue echado y hay quien esté ocupándola, y otra cosa es el abandono, no ha podido volver, pero nadie está allá. Esa interpretación es una interpretación restrictiva, efectivamente lo que está diciendo. Para mí la restitución no es que lo vuelvan a través de una sentencia, es que el principal error de esta ley es que se pretenda que sea a través de una sentencia. Y mire, para mí el problema no es cómo perdió la gente la tierra, si la abandonó, si fue con un revólver en la mano o no. Fue contra su voluntad. Correcto. Y pudo ser que la gente se fue y abandonó la tierra y que no esté ocupada. Para mí ese no es el tema. Pero entonces una cosa. Y se fue porque simplemente era un territorio de violencia. Estaba ahí, mataron al vecino, a él nunca le pasó nada, pero por el temor se fue de allí. Pues claro que eso es restitución. Bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, yo no me meto en el debate, perdóname, no me meto en el debate si fue que le pusieron un revólver en la cabeza para sacarlo o no, o por temor se fue y abandonó. Ese también es restitución. Este tiene derecho a que le restituyan. Tiene derecho a que el Estado le garantice que vuelva a su territorio y que lo venda, lo alquile, lo siembre, lo trabaje, disponga sobre ese bien. Bueno, vamos a unos mensajes y volvemos para continuar este diálogo. Restitución de tierras, sí, no, ¿de qué manera? Es lo que estamos hablando en la fuerza de los argumentos en relación con las disposiciones del gobierno actual. Bueno, Paola nos estaba sustentando su escepticismo con respecto a esas definiciones. Gerardo estaba aclarando, vamos a darle de nuevo la palabra a Paola. Bueno, decía entonces, se está hablando de restituir 2 millones de tierras, ¿cierto? Pero dentro de un concepto de despojo restrictivo, ¿cierto? Olvidándonos de las tierras que han sido forzadamente abandonadas. Les decía también que hay personas desplazadas que llevan 15, 20 años o más sin poder retornar a su tierra, ¿cierto? Yo me pregunto si eso no termina constituyéndose un despojo. Pero tenemos que tener presente es que si esta política de restitución de tierras nace desde la política integral del Ministerio de Desarrollo Agrario o Rural, ellos tienen otras políticas que van a estar, digamos que, ejecutándose de manera paralela, y una de ellas tiene que ver con la titulación masiva de tierras, ¿cierto? Entonces, por aquí estamos restituyendo 2 millones, por aquí estamos adelantando políticas de titulación masiva de tierras, pero además vamos a tener una política de promoción del acceso a tierras. En esos 8 millones de hectáreas que están abandonadas es precisamente porque los desplazados no han podido regresar, ¿cierto? Y corremos el riesgo de que esas tierras caigan en el ámbito de estas políticas de titulación masiva y de
de promoción de acceso a las tierras, no precisamente en cabeza de los campesinos o de las víctimas, ¿cierto? Porque tenemos también un contexto social, un contexto de conflicto armado, de cooptación y captura del Estado que ha sido ampliamente denunciado y que no hemos superado eso. Entonces aquí estamos corriendo graves riesgos y no podemos mirar única y exclusivamente esta ley, sino todo lo demás que se está manejando de manera sistémica en el gobierno. Pero una pregunta, esa búsqueda de titulación masiva y la promoción de, ¿cómo se llama?, de acceso a las tierras, ¿va a ser sobre las mismas tierras? ¿O está explícitamente en la ley que dice en bienes del Estado que el Estado no ha intervenido? De momento está planteado de manera muy general. Digamos que es un tema que no ha sido expuesto de manera abierta por el Ministerio, ¿cierto? Que simplemente ha dado como unas indicaciones de que esa va a ser su política. Hay unos documentos del ministro Juan Camilo Restrepo, no explica cómo, simplemente enuncia que estas medidas también hacen parte de la política integral de tierras en Colombia, restitución, promover acceso y titulación masiva. Correcto. ¿Cierto? Pero yo tengo entendido en algunos de los apartes de la ley sí aclara muy bien que ahí va a haber una campaña masiva de titulación, pero en bienes del Estado que no han sido ocupados. Es decir, aquellos que aparecen como baldíos. Pero ahí hay no otro sé si eso es a mí me una parece bueno que haya interpretación. titulación y que haya adjudicaciones. Es que este es el problema del país, que no ha tenido regularizada la propiedad. Ya sobre quiénes se hacen es el tema, pero que hay una política de titulación. Ah, sí, muy pero bien. Paola se refiere es como a que las tierras que están abandonadas porque la gente no puede volverlas que van a hacerlo sobre la tierra despojada de la gente. No, pues para eso está la restitución. Yo no soy del Estado, ¿cierto? Ni represento al gobierno ni nada de esas cosas. Por lo que te digo es que en esto hay que salir adelante en ese tema de la propiedad de la tierra, ¿cierto? ¿Cómo lo pueden hacer? Háganlo titulando, ¿cierto? Que no se lo den a los empresarios que ya tienen, eso es otro asunto. Que no se lo den a grandes propietarios que ya tienen, ese es otro tema. Pero que hay que titular, Claro que sí, que no va a querer que le titulen una tierra. Asuntos modernos. Claro. Aquí lo que no podemos descuidar es el contexto. O sea, nosotros tenemos que pensar en estas cosas, pero dentro de nuestro contexto. Por supuesto que hay que titular, por supuesto que hay que promover y democratizar el acceso a la tierra. Correcto. ¿Y cuáles son las características de ese contexto que la hacen inviable? Características de ese contexto. Bueno. Sí, como dice uno, no hay ambiente para la ley, ese es el contexto, no hay ambiente, o si hay ambiente. ¿Cuáles son esas contras? Aquí digamos que hay cierto imaginario que después de la desmovilización de la estructura paramilitar, ¿cierto? A propósito de la Ley de Justicia y Paz, que fue creada en buena medida para eso, se acabaron los paramilitares, ¿cierto? Y entramos en un escenario digamos, de paz, ¿cierto? De paz, y hay conflicto, bueno, no hay conflicto, hay problemas de orden público, pero ya no tenemos conflicto y ya no hay paramilitares. Sin embargo, yo creo que no podemos pensar que la cosa era tan sencilla y que simplemente teníamos un actor armado que se llamaba paramilitares y que había una estructura de un grupo armado. O sea, realmente detrás de ese grupo armado lo que había y lo que sigue habiendo es toda una estructura de poder criminal, ¿cierto? Donde ese grupo armado terminaba siendo una empresa criminal que prestaba unos servicios para determinados intereses de la estructura, ¿cierto? Una vez se desmovilizan los paramilitares, no quiere decir que se haya acabado la empresa criminal, cambió de nombre, ¿cierto? Así, el general Montoya la bautizó bandas criminales, pero esas BACRIM son una combinación además, eso no es solamente gente del narcotráfico, sino paramilitares, narcotraficantes y exguerrilleros. Lo que los hace además más imprevisibles. Juntos. Exacto. Pero están ahí y siguen generando una situación donde el Estado no logra tener el control del territorio, el Estado no logra ser soberano en todos los territorios nacionales, se trata más bien de territorios donde continúan las disputas por el poder, por el control territorial, y eso sigue significándole al Estado una incapacidad para garantizar seguridad en los territorios, ¿cierto? Donde están estos grupos armados. Y como dice usted, Eduardo, son grupos armados o empresas criminales con una directa asociación al narcotráfico. Y el problema del narcotráfico sigue latente y sigue siendo un alimento constante para esas empresas criminales. Bueno, ese es un problema que no se ha solucionado. Esa característica, ustedes que han estado al frente, por ejemplo en el caso de Urabá, ¿se nota que eso es un gran obstáculo y que está impidiendo esa ley? Sí, es evidentemente cierto, son aparatos organizados de poder criminal. Me gusta mucho que el fiscal lo haya planteado, el nuevo fiscal lo está planteando así,
ayer nuevamente en medios de comunicación, lo planteó todos estos días en 4 o 5 entrevistas, ha hablado de los aparatos organizados de poder, y esos aparatos organizados de poder están en 12 regiones, en Catatumbo, Cauca y Valle, Magdalena Medio, Urabá, Tolima, resto de Antioquia, Bajo Cauca antioqueño, sur del Meta, Nariño y Putumayo. Es decir, donde estaban los paramilitares. Ahí está, claro, y donde está la parapolítica. Y la guerrilla. Y la parapolítica aquí en Antioquia, que son 65 municipios de 125 con prioridad alta y muy alta de restitución. Entonces no solamente los paramilitares, sino la parapolítica. La parapolítica para empresariado, paramilitares con despojo. Ese es el tema, y ese es el aparato organizado de poder. Pero yo creo que el reto está en cómo superar esos temas, porque el diagnóstico está hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando del problema hace cuánto tiempo. Claro que yo eso... creo que el tema hay que ponerlo para superarlo, ¿cierto? Sí. Y para superarlo, mire, yo creo que lo primero que ha hecho el fiscal de decir, vamos, porque aquí hay unos aparatos organizados de poder, ¿quiénes lo financiaron? En esas 12 regiones. Estas son las 12 regiones de mayor despojo en el país. Esas son las 12 regiones de mayor despojo. Entonces, allí que se debe aplicar, ¿cierto? La investigación debe dejar tanto la tendencia a averiguar la responsabilidad individual y averiguar el contexto. El contexto. Entonces, una región como Catatumbo, que tiene 5 comandantes paramilitares que se desmovilizaron, tiene unos políticos, tiene unos militares detenidos, tiene unos financiadores, pues en esa región la gente no tenía la libre voluntad para poder definir sobre sus bienes, cuando tenía el control pleno un organismo ilegal. Entonces, primero, detectar esos aparatos organizados de poder, ¿cierto? Lo segundo es que tiene que haber una política de seguridad sostenible para las víctimas. La gente no la pueden seguir matando, desplazando y asesinando. Tiene que haber una política de seguridad sostenible para eso, para superarlo. La restitución, ayer también dieron a conocer en los medios, dieron a conocer el tema de una unidad especial para la persecución de las personas que han causado daño a las víctimas reclamantes de tierras. 50 esos son miembros de la policía. Intermediarios. Sí, entonces o a los paramilitares o bandas o a los asesinos y quienes han dirigido eso para perseguir, eso no puede quedar en la impunidad, ¿cierto? Tercero, tiene que haber una prohibición de armas en los territorios de despojo, de la prohibición de que la gente ande armada, control absoluto de las armas en manos del Estado únicamente. Y tiene que haber una restitución de manera grande, colectiva. La restitución individual, como está planteada, no es posible, no va a ser posible. Le voy a dar 2 datos. En el RUPDA, que era el Registro Único de Abandono de Tierras y la Población Desplazada, se habla de 323.223 jefes de hogar que denunciaron la pérdida de tierras. 323.000. Si estamos hablando de 323.000, ahora si lo divides entre los 22 jueces que van a atender el tema, pues cada uno tendría 14.692 procesos. Eso no va a ser posible. No, primero acaba la guerra. Por eso está fracasando la Ley de Justicia y Paz. Mire, hasta hoy, de enero acá, se han presentado 10.592 personas a nivel nacional, 10.592, a solicitar que le restituyan su tierra. Con los mismos 22 jueces, cada juez de eso tendría 481 procesos. Esa no es la vía. O sea, la ley establece otro artículo que es el tema, en el artículo 82, un parágrafo del artículo 82 dice que la restitución debe ser colectiva. Le voy a poner un ejemplo. Urabá. Nosotros conocemos 3.000 casos de reclamantes de tierra. En solo Urabá, 11 municipios antioqueños. 3.000 casos, serían 3.000 procesitos judiciales, 3.000 batallas jurídicas. ¿Cuándo? 2 jueces van a poder, cada uno tendría 1.500 procesos. Eso no es viable, eso fracasó, eso es el camino inocuo, ineficaz. Pero si decimos que en Urabá, de esos 3.000 procesos, son 7 casos emblemáticos. Coges Tulapas en el norte de Urabá, donde estaba el campamento de los Castaños. Coges la parte acá cerca de Mutatada, Beiba, Bejuquillo. Coges la parte platanera en el centro de Urabá. Coges 7 casos emblemáticos, resuelves 1.000 casos de una vez. Pero o sea, la solución, un solo proceso. Claro, mediante un solo proceso. Sí. Yo creo que ahí está el chiste del asunto. Pero eso sería desde el punto de vista de la técnica jurídica para entrar, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo llegan los pobladores otra vez a ese lugar cuando ya no han podido porque es que pero acuérdese que el primero hablé aparatos organizados de poder. Tienen que desvertebrar, haber ganado la guerra. Claro. Yo no diría, o haberlos desmovilizado. Hombre, pero mire, vea, por lo menos evitar que empresariado siga poniendo el 3% de caja exportada de banano. Los bananeros ponían 3 centavos de caja exportada de banano, ¿cierto? Sí. Chiquita Brand, la multinacional que se fue, confesó que en Estados Unidos ante los tribunales que pusieron 1.7 millones de dólares. Las cuentas hoy dan
Las cuentas nuestras como fundación que hemos hecho la investigación, 19.5 millones de dólares. Siempre las investigaciones se quedan cortas. Ya salió el excomandante paramilitar y dice que es el doble. Raúl Hasbún dijo que era el doble. 40 millones de dólares los que le dieron a los paramilitares. Claro, porque ahí no donaron solamente los bananeros, sino también los empresarios de otros tipos. Los ganaderos, los comerciantes, etcétera. Bueno, pero entonces, transportadores. El chiste no está desintegrado, no es solamente que lo resuelva un juez, es que la Fiscalía y las autoridades judiciales puedan desvertebrar ese aparato organizado de poder. Eso no tiene que servir únicamente para juzgar a la gente, sino para reparar a la víctima. Estamos diciendo, lo van a juzgar de manera colectiva en ese aparato organizado de poder. Bueno, pues que sirva para la justicia, pero a la vez que sirva para la reparación de la víctima. O sea, no dejemos, siempre ha pasado que entonces, mire, le dan más importancia entonces a la pena que a la reparación de la víctima. Sí. Para nosotros lo de la pena es secundario. Como quien dice, vénganse de ese daño que hicieron. Sí, entonces no, que haya la pena, listo, que las autoridades judiciales investiguen, pero que no se les olvide la víctima, que la reparen, que le restituyen. Hay que desvertebrar esos aparatos, la justicia, y a la vez reparar de manera colectiva a la víctima. Bueno, ¿y cómo se ve eso desde la academia, Paola? Bueno, lo que está diciendo Gerardo frente a estas estructuras de poder y lo que decíamos ahora es que detrás de los paramilitares terminan siendo simplemente esa empresa criminal, pero detrás de ellos hay toda una estructura de poder que no ha sido desvertebrada porque no se ha dado lugar a la verdad, ¿cierto? Si no hay verdad de quienes siguen conformando esa estructura, por eso mi insistencia de que esa ley no necesariamente los incomoda mucho, ¿cierto? Es una ley pensada para que no sea muy eficaz, mientras que no se desvertebre y no haya verdad. El empresariado antioqueño se opuso a la marcha en Necoclí. ¿Recuerdan? Pero ese es otro punto, Gerardo, pero la cuestión es que tiene que haber verdad frente al asunto de la estructura, ¿cierto? ¿Quiénes conforman esa estructura y quiénes han estado detrás del despojo de tierras en Urabá, por ejemplo? Donde ni siquiera son solamente los empresarios de Urabá, ¿cierto? Porque cuando uno se pone a hacer la lectura de quiénes están detrás o quiénes se han beneficiado del despojo, se encuentra uno incluso instituciones públicas de carácter departamental y nacional, beneficiándose de las tierras del despojo, proyectos que han sido priorizados en el modelo de desarrollo departamental. ¿Dónde? A ver, tenemos casos porque es que eso es bueno de una vez ilustrarlo. Por ejemplo, en el norte de Urabá, en el sector de Tulapas, ¿cierto? Allá hay 4 empresas de sociedades anónimas, está Procauchos S.A., Caucho San Pedro S.A., Reforestadora El Indio S.A., Reforestadora La Gironda S.A. Estas empresas están con estos proyectos caucheros y de reforestación en tierras que fueron objeto de despojo, ¿cierto? Denunciado por los campesinos, de conocimiento de las autoridades. Sin embargo, cuando usted mira quiénes son varios de los socios de estas empresas, ¿cierto? De estas S.A., usted se encuentra, por ejemplo, a Corpo Urabá, usted se encuentra la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Antioquia, se encuentra el Fondo de Ganadero de Córdoba y otras más, ¿cierto? ¿Son sociedades anónimas o sociedades mixtas? Son sociedades anónimas. Lo que pasa es que aquí, detrás de estas sociedades hay otra figura que era Incuagro, ¿cierto? Sí. Que era una empresa incubadora, sí. Era una empresa incubadora con recursos públicos, con recursos del Plan Colombia y demás, ¿cierto? Sí. Entonces uno no entiende cómo están todas estas organizaciones de carácter público allí, ¿cierto? Impulsando estos proyectos, beneficiándose de estos proyectos, aparecen en las juntas directivas en tierras que se sabe que fueron objeto de despojo. Pero supongo que ellos estarán llamados. Cuando hablo de aparatos organizados de poder, no hablo de la estructura militar únicamente, hablo de quienes financiaron, o sea, los empresarios que participaron, de los políticos que participaron, ¿cierto? Y de los paramilitares que participaron, fundamentalmente, en eso consiste el aparato organizado de poder. No se trata de unos cuantos paramilitares allí con el fusil al hombro, no. O sea, es esa articulación que hubo entre empresariado, que financiaba, sostenía, daba dinero, promovía económicamente, los políticos que capturaron el Estado y los miembros paramilitares con fusil al hombro. Ahí ese es el aparato estructurado de poder. Cuando hablo de aparato estructurado de poder, es esa configuración que hay ahí. Y digo que eso es lo que hay que desvertebrar. Ahí es donde tiene que trabajar la justicia, ¿cierto? Es mucho más ese contexto. No lo digo, ese es un reto para el Estado. Ojalá esta Fiscalía que lo ha planteado así de manera clara lo logre y avance sobre el tema.
Bueno, pero otro aspecto es que, tenemos que avanzar en la verdad, porque mientras esas estructuras sigan, ¿cierto? Pero además en asocio, porque continúa el asocio con esas organizaciones criminales de las BACRIM, ahí no hay condiciones para que regresen los campesinos. Lo decía Gerardo, hay que pensar en cómo el Estado va a garantizar la seguridad para los campesinos, para que puedan retornar. Pero hay otro asunto que he insistido, que la restitución debe ser integral y debe tener un enfoque de reparación, es porque efectivamente no es solamente esta parte jurídica de legalizar el título, sino crear esas condiciones desde la seguridad para que retornen, pero además condiciones para que puedan incluirse de manera satisfactoria en la sociedad y en el modelo de desarrollo, porque aquí hay otro pecado que tiene la ley, es que está hablando constantemente, todo el tiempo habla de restitución de tierras, pero se le olvida que también tendría que restituir los otros bienes muebles necesarios para explotar esas tierras, subsidios para que puedan adelantar procesos o proyectos productivos. Entonces aquí hay otra situación también distinta. Yo les propongo lo siguiente, vamos a ver unos mensajes y al regresar vamos a hablar acerca de los pasos que se han dado, porque ya está claro, puede fracasar, puede ser un éxito, hay dificultades, hay un diagnóstico dado, pero veamos cuáles han sido los intentos desde que sale esa ley hasta ahora, qué se ha logrado, cuáles han sido las grandes frustraciones. Nos vemos después de estos mensajes. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Hoy acerca de cuáles son las posibilidades de triunfo o fracaso del punto preciso de la ley de víctimas y de restitución de tierras. Nos hemos dedicado a la idea de la restitución de tierras. Bueno, ¿qué pasos se han dado? Desde que salió nos hemos quedado solamente en buscar si es posible o no es posible, o esa estructura que montó el gobierno ha tenido alguna eficiencia. Esos 28 muertos tienen atemorizado a toda la gente en Urabá, por ejemplo, o el resto del país, ¿o qué ha pasado? Bueno, yo creo que han pasado varias cosas importantes. Primero es que no se puede desconocer que efectivamente la ley nos tiene hablando del tema de restitución, ¿cierto? Y a propósito de eso, pues varias organizaciones sociales presentaron ya una demanda de inconstitucionalidad de varios de los artículos de la ley, que son esos artículos donde uno empieza a ver esas dificultades de la misma. Entonces, habrá que esperar que decide también la Corte Constitucional en procura de mejorar el texto de la ley. Y lo otro que me parece a mí muy valioso y que Gerardo ha acompañado de cerca ese proceso es el ayudar a las víctimas a organizarse. Aquí hay una cosa importantísima y es que mientras no esté organizada la sociedad civil, será muy difícil que estos procesos realmente tiendan hacia una reivindicación de derechos. Y hemos visto que las organizaciones sociales se están empezando a unir, las víctimas se están empezando a unir, y eso digamos que es un logro importante. Más allá de lo que haga el Estado, la sociedad civil tiene que estar ahí. Tiene que estar movilizándose alrededor de eso. Unas cosas como la Ley 30 movieron más al país más rápido y logró un consenso en 3 meses que no ha logrado esta ley, que debería ser lo propio. Este es un tema que todo el país estuviera movilizado como se movilizó el estudiantado, el profesorado, padres de familia, aún empresarios, para irse contra esa ley, contra esta sí no. Pero por ejemplo, pues por mejorar esta no. La marcha patriótica que ocurrió este lunes, a la cual no se le ha dado mucha difusión, fue una marcha de el 23 de abril. El lunes fue una marcha de más de 100.000 personas en Bogotá, donde digamos que una de las cosas importantes es que fueron estudiantes, pero ahí también estuvieron sindicatos, estuvieron víctimas del Estado, de esta organización Móvice, estuvieron campesinos reclamantes de tierras. Entonces esa marcha yo creo que habrá que darle más importancia de la que se le ha dado hasta ahora, sobre todo mediáticamente, porque es que ahí confluyeron todas las organizaciones, incluidos los campesinos, lo cual es bastante importante. ¿Tiene algunos ingredientes esa marcha relacionados con esta ley o lo dices es porque es un movimiento político general abierto?
Por un lado es que efectivamente se empiezan a mostrar como un actor consolidado, ¿cierto? O van en camino de consolidarse como un importante actor social, un movimiento social importante, con las reivindicaciones sociales que pueda tener cada una de sus, digamos que de sus componentes, sus organizaciones que componen. Y ahí hay una mirada distinta a la que han podido tener otras organizaciones que apoyan, digamos, más de frente estas iniciativas del Estado, y es que tienen una mirada más crítica a lo que debería ser la restitución de tierras en términos de reparación, es decir, una restitución integral que les permita retornar, incluirse nuevamente y en condiciones de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos en cuestión de meses. Bueno, ¿cómo se ha visto, perdóname, en Urabá, qué pasos se han visto y que ustedes hayan comprobado? Sí, esto puede que esté marchando hacia, aunque esté en serios peligros. No, mire, nosotros estamos plenamente de acuerdo que esto necesita movilización social, ¿cierto? Eso necesita apoyo de las víctimas representando sus propios derechos. Pero más allá de la pregunta inicial tuya, ¿qué ha pasado con la ley? Pues ya va para un año, hasta ahora no se ha hecho la primera restitución por esta vía, apenas están llegando la documentación, van, como lo dije, 10.592 solicitudes que representan 821.000 hectáreas a nivel nacional. Sorprendente que para Antioquia muy mal. Antioquia hasta el 6 de abril de este año, las solicitudes eran 574, claro, frente a Bogotá, que tenía 2.562. En área, para Antioquia representa 39.000 hectáreas, en Bogotá 460.000 hectáreas. Claro que es que son dos regiones con dos presencias políticas, con dos presencias armadas distintas. Por ejemplo, aquí no, pero más paramilitares tomaron tierras y allá fueron las guerrillas. Pero aquí es donde más hay gente, ¿cierto?, despojada a nivel nacional. El departamento donde más despoja es Antioquia. Pero los despojadores están vivos y están actuando. Esa es una razón, pero la otra razón lo sacaron. Es en la implementación de la ley, no me voy a meter en la causa, en la implementación de la ley, que era la pregunta tuya, ¿qué ha pasado de la expedición de la ley? Pues me parece que es muy pobre el resultado aquí, ¿cierto? De atención, de recepción de información, hay muchas causas de eso, ¿cierto? Puede ser que en Bogotá haya más funcionarios para atender, que la gente se desplazó hacia Bogotá, cualquier cosa. Pero este es el departamento con mayor despojo y una recepción de información de solicitudes muy baja. Creo que el gobierno no ha podido superar el tema de la protección a las víctimas, no lo ha podido superar y bueno, eso es una dificultad enorme. Yo en el tema de que sea reparación integral, es que lo integral está desde el 2005 y ahora sí que lo ponen mucho más. O sea, la restitución es apenas una parte, de la reparación. Sí, porque ¿cierto? Entonces, por eso, pero ahí están los otros elementos. Yo digo, como ley, muy bien. A mí el tema no es la ley. La ley, digo, puede ser la mejor ley, ¿cierto? Pero si no logran aplicarla, superar las dificultades que hay, puede ser la peor ley, ¿cierto? Sí, ojalá pudiéramos aplicar esta ley. Y lo que hay que buscar es, con movilización social, ayudar a aplicar esta ley. Imaginen que el 11 de febrero se movilizó un poco de gente en Necoclí y algunos no querían que eso sucediera, ¿cierto? Sí. Un sector empresarial bastante grande e importante de Antioquia se oponía a la movilización, a una cosa que el gobierno estaba comprometido ahí. Vamos a pelear nosotros con el gobierno porque estaba acompañando esa movilización ciudadana. No, sí, eso hay que estar, hay que apoyar, que apoyar la decisión de la sociedad que quiso movilizarse. Regiones como esas necesitan institucionalidad, necesitan justicia, necesitan que no haya impunidad. Y si el Estado dice vamos allá, para que sea el Estado el que gobierne esos territorios, pues bien, bienvenido sea. Eso hay que apoyarlo, ¿cierto? Mire cómo es la vida de contradictoria. Nosotros como organización no gubernamental y varias organizaciones apoyando y con el gobierno allá en Urabá diciendo que haya institucionalidad. Y un sector del empresariado muy importante de Antioquia oponiéndose a la institucionalidad. Claro que es que eso es una especie de ley histórica. Nunca hemos visto un empresariado en el mundo que le guste una revolución social con la sociedad, sino sin sociedad. Yo creo que hay un sector del empresariado aquí que ha entendido que en el mundo pueden hacer dinero, puede haber negocios, puede haber capital, sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de tener ejércitos privados. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Aquí ha venido ejércitos privados, ¿cierto? Sí. Mire, lo de Chiquita Brand fue eso. Constituyeron una empresa para delinquir. Es que dan 3 centavos de dólar por cada exportada, ni siquiera para sentirse mal, en la conciencia, porque no, me descuentan 3 centavos de dólar por cada exportada, ni que los veo, no giro un cheque, nada, y ustedes allá administran esa plata. Pues con esa plata hay 26.000 víctimas en una región tan pequeña como Urabá, hay 14.000 muertos, ¿cierto? Eso fue un genocidio,
Sí. Y todos nos hicimos, eso sucedió 10 años. Y Correcto. todos sabíamos que allá, a través de las Convivir, estaban poniendo plata para las autodefensas. Pero no se decía, no se hacía. Yo creo que el Estado tiene que recuperar allá la institucionalidad. Pero el Estado en este momento está apareciendo, yo no diría el Estado, sino el gobierno está apareciendo como el que mete la pata porque está impulsando una ley en condiciones, como dice Paola, que no son favorables y a ojos vistos un año después se da cuenta que no funciona. Entonces, ¿por qué debe persistir en esa cosa que va a ser un fracaso? Es tal vez una posibilidad No, de mucha buscar gente- reelección. No, mucha gente le apuesta al fracaso. Les ¿Cierto? encantaría. Muchas veces desde la petición que no es posible lograr, ¿cierto? O desde los que se oponen. Yo recuerdo que cuando fueron a aprobar la ley en el Congreso, ¿quiénes se opusieron? ¿Quiénes se opusieron a esa ley? Pues los de Mire, siempre. desafortunadamente fue así. No, un sector del polo Sí. y el sector del Partido Conservador más retardatario de este país. Quedaron votando en contra de la ley. A mí me parecía típico. Yo dije, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cierto? Y fueron los que se opusieron. Y yo fui fundador del Polo. Estuve mucho tiempo en el Polo. Pero ¿cómo no van a doler esas cosas? Claro, que aquí esa ley es de avanzada. Aplicarla es el problema. Es la Y dificultad. las rutas, y ayudar a encontrarle caminos para que se aplique. Para que la gente no la siga matando, para que hagan restitución colectiva, para que los funcionarios que están ahí no sigan inventando procedimientos, para que los jueces agrarios lo hagan de manera rápida y oportuna. Yo creo que está ahí. ¿Y cómo movilizamos? Yo creo que, mire, nos está cogiendo la noche porque es que entre más tiempo pase, los que se oponen a la ley mejor se organizan para atacarla. Muy bien, y así nos cogió la noche en la fuerza de los argumentos. Ya se nos acabó el tiempo, pero Paola nos debe dar el consejo, por lo menos, ¿qué haría, ya así por el estilo de los consejos de Gerardo, qué haríamos entonces para que la ley funcione? Bueno, aunque Gerardo dice que el asunto de reparación integral está ahí, restitución y reparación está ahí, no está ahí. No está ahí y las organizaciones sociales tienen que estar trabajando no porque se aplique la ley. El capítulo de tierras no tiene un enfoque de restitución integral ni de reparación, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otros títulos, y los Sí, títulos y el conjunto sí, de la ley pero sí lo tienen. aquí estamos hablando específicamente del tema de tierras y como está planteado, no tiene ese enfoque de restitución integral, ¿cierto? Lo cual se puede volver un riesgo de que se legalicen predios. ¿Cómo se ¿cierto? haría para que no se corra el riesgo? Hay que modificar la ley. Yo por no estoy diciendo que la ley haya que acabarla, ni estoy diciendo que debemos esforzarnos para que se aplique en esas condiciones. La ley hay que modificarla y se modificará siempre y cuando las organizaciones sociales se movilicen alrededor de la modificación de la ley, pero con esos enfoques de reparación y restitución integral. De lo contrario, efectivamente esa ley termina siendo un riesgo muy grande. ¿Tú dirías entonces como salida que lo más importante sería que la Corte Constitucional declare inexequibles esos artículos y que se presente una nueva versión y volvamos a empezar? No se vuelve a empezar, no se vuelve a empezar, pero sí habrá que modificar muchos de esos artículos. Muy bien, señores, muchas gracias a ustedes por esta presencia en el programa. Hemos dejado algunas ideas para la consideración pública. Estaremos procurando que el señor ministro nos acepte la invitación que hemos hecho ya varias veces y no hemos podido lograrlo por compromisos de Estado, pero trataremos de hacerlo. Hasta la próxima ocasión, y saben ustedes que esta es la fuerza de los argumentos y que la Rectoría de la Universidad de Antioquia promueve estas discusiones permanentes para que vamos enriqueciendo nuestros criterios en los asuntos públicos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy amable, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la invitación.